Estamos aquí con nuestro invitado, que es diputado de la coalición cívica, es Rubén Mansi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Rubén, ¿estuviste reunido con Juan Manuel? Lejos. Estamos lejos. No, estamos, estamos lejos. No, pero aparte, por chat todavía no... No se contagia por No chat. nos contagiamos. La nueva cepa por chat todavía no contagia, afortunadamente. No, el año no. que viene veremos. Veremos. De cualquier manera, una observación corta. Sí. Aunque tengan que seguir aislados algunos de ellos, pueden participar por vía remota Claro. de la sesión de la semana que viene, porque en realidad así lo prevé el protocolo. Claro. Los que estén aislados o estén infectados, o sean contactos estrechos, pueden participar de la sesión por vía remota. Bien, bueno, Rubén es diputado, como decíamos, de la coalición cívica por Catamarca. ¿Hace cuánto con Elisa Carrió, Rubén? Bueno, desde el principio. Desde el principio, desde sos de la que primera hora. Soy de la primera hora, sí. E incluso, eso es un poco anecdótico, pero Catamarca fue el segundo distrito que tuvo oficializado, registrado el partido oficialmente. Después de Capital Federal fue Catamarca y fue uno de los 5 distritos que firmó para que sea aceptado como partido nacional, que es lo que requiere la justicia federal. Por lo menos tener, para un partido nacional necesitas por lo menos 5 distritos. Sí. Y Catamarca fue uno de esos 5. Bien, ¿y cómo lidiás, cómo te llevás con Elisa Carrió, con sus cambios de estilos, ¿no? A lo largo de su trayectoria política, tantos años ya, ha ido mutando, a veces por momentos parece indescifrable, hasta hace un tiempo uno podía decir era una opositora dura, muy peleadora, muy intransigente, un halcón si se quiere en algún punto. Ahora está en una postura mucho más conciliadora ella. En algún momento se la identificaba como una dirigente claramente de izquierda, después ese paso por el catolicismo, después se volvió de... Digo, ¿cómo te llevas con Bueno, eso? para mí el estilo de Lilita fue siempre el mismo. Y parte del estilo es esto. Lilita tiene mucha capacidad, yo diría, de antelación. Ella tiene yo tengo la sensación de que ella ve un poco antes cómo viene el problema que el resto. Y la verdad que a veces lo que parece excesivo en algún momento o exagerado, después termina siendo así, ¿no? Pero evidentemente Lilita percibió que este momento era muy crítico para la Argentina, muy doloroso y que no se podía tirar en exceso de la cuerda. Entonces llamó a la pacificación de los espíritus y creo que Lilita tiene en claro que no se puede seguir trabajando indefinidamente sobre una grieta que nos está empobreciendo como país. Claro. Más allá de que probablemente ahora por una cuestión electoral esto sea difícil de sostener en la práctica, pero creo que es una cuestión de fondo esto. Evidentemente los argentinos tenemos que encontrar una manera de encontrarnos, porque si no el país no va a salir adelante. ¿Y cómo está la grieta interna dentro de Juntos por el Cambio? No, yo creo que bien. ¿Lilita va a ser candidata? Yo espero que sí. Yo creo que Lilita, es lo que pienso yo, debería encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, tampoco me quiero meter en la interna de la provincia de Buenos Aires, pero yo creo que Lilita, yo creo que Juntos por el Cambio uno tiene que tener en claro que hay liderazgos compartidos, que no hay un solo liderazgo. Eso en algunas situaciones puede ser una dificultad, pero en la mayoría de las situaciones compartir liderazgos enriquece. Porque hay radicales, hay gente del PRO, hay gente de la coalición cívica que lidera y que la suma de esos liderazgos hacen que esta coalición de oposición tenga más riqueza que incluso que la que estamos mostrando. Yo creo que damos para más. Sí. Rubén, la coalición cívica dentro de lo que es la alianza Juntos por el Cambio aportó algo significativo, yo diría no tan cuantitativamente, ahí me parece que el radicalismo puso mucho más diputados, intendentes, despliegue territorial, pero ustedes desde la coalición le pusieron como un sello de calidad
a Mauricio Macri, ¿no? Que era una figura que venía medio relacionada con la patria contratista, digamos, arrastraba una vida previa, ¿no? Sí, con todas sus luces y sus sombras. Incluso un apellido que pesaba mucho en la Argentina. Sí, me parece que ustedes, ahí Lilita, es como que le hizo pasar el desafío de la blancura a Mauricio Macri de cara a la sociedad, y eso terminó siendo un espaldarazo importante para que fuera electo Mauricio Macri. ¿Hay alguna autocrítica respecto a eso de parte de ustedes? ¿Estuvo bien jugado y lo que pasó, pasó? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que estuvo bien, que Lilita fue clave en el armado de Cambiemos, y fue clave para que Cambiemos, en un periodo muy difícil y muy turbulento, por lo menos establezca algo que todavía me parece que no hemos tomado dimensión los argentinos, que es la necesidad de la calidad institucional. Después, si nos retrotraemos en nuestras conversaciones, en las conversaciones del común, no en los círculos políticos, la idea de república, la idea de institucionalidad, la idea de calidad institucional no estaba instalado en lo común. Hoy es una idea instalada, porque yo creo que eso, no digo que fuimos los únicos, que los otros socios no lo hicieron, sí lo hicieron, pero creo que eso fue gran parte el aporte de Lilita, la idea de república y de la necesidad, más allá de que después discutamos si somos menos estatistas, más liberales, menos liberales, pero la Argentina necesita enderezar bien la dirección en la institucionalidad y en la transparencia. Y eso creo que ahí estuvo el valor de Lilita. Y en ese sentido, ¿aprobó bien el gobierno de Mauricio Macri con algunas facetas que ahora estamos viendo? El tema de la AFI, relaciones con el Poder Judicial. Seguro, pero hubo un intento y hubo el gobierno de Macri, hay que asumirlo como una transición, como un intento de transición a otra cosa. Esto no se pasa una hoja y se cambió el capítulo. Acá hay una continuidad en la Argentina y en la estructura de la Argentina. Los empresarios siguen siendo los mismos, los sindicalistas siguen siendo los mismos, la dirigencia política es la misma, pero hay una evolución y hubo un salto de calidad en el gobierno de Macri. Bien. Le pregunto por lo que se viene ahora, que son las elecciones, por el escenario que está actualmente, es una elección rara en el medio de una pandemia, un gobierno que no termina, según entienden ellos, de poder mostrar toda su política porque tuvo que enfrentar esta pandemia. Y usted hace unos días tuvo declaraciones muy críticas sobre el proceso de vacunación. Primero que le pregunto, para que lo recordemos, qué fue lo que dijo, y segundo, ¿por qué su crítica? Bueno, yo digo que la vacunación, el proceso de vacunación fracasó. ¿Fracasó en qué sentido? Fracasó en el sentido que no le ganó a la segunda ola. El objetivo inicial del gobierno era poder vacunar la suficiente cantidad de gente como para que la segunda ola pegara despacio o no pegara o pegara poco. La segunda ola en la Argentina fue devastadora, y en eso yo le hago una fuerte crítica a la gestión de las vacunas, a la política que hubo con las vacunas, a los errores que hubo en la diplomacia de las vacunas del gobierno, porque creo que muchos de los argentinos que murieron no se hubiesen muerto si la estrategia con vacunas hubiese sido otra. Pero eso no es le pregunto, ¿no? No es un poco contrafáctico, y al mismo tiempo no es un desafío que tuvieron que enfrentar todas las administraciones de todo el mundo. Sí, pero hay datos objetivos. Pfizer claramente hubiese aportado, de los 13.400.000 vacunas que ofrecía, hubiese aportado antes de junio 8 millones. O sea que hubiese habido 8 millones más de vacunados a esta altura. Y ahí, evidentemente, no digo que no hubiese habido muertos, no digo que no hubiese habido casos graves, pero el sistema de salud no hubiese crujido tanto como crujió y no hubiese habido la cantidad de muertos. Yo creo que ahí el gobierno hizo una mala apuesta, vaya a saber, probablemente por multicausalidad, pero hizo una mala apuesta porque apostó a 3 vacunas, habiendo en el mundo 13 vacunas autorizadas a esa altura. Y evidentemente
bueno, nos equivocamos como país. El gobierno se equivocó. Pero no la pegó en algo. Aclaramos también que Rubén es médico, así que sabe un poquito más que nosotros, al menos del tema de vacunas. Digo, pero no fue una pegada, por ejemplo, lo de Sputnik, que se reveló con el tiempo como una vacuna con un alto nivel de protección en la primera dosis. Pfizer, usted dice, Sí, bueno, podrían haber venido 8 millones. También es cierto que Pfizer incumplió contratos a diestra y siniestra. Pero es el laboratorio que más cumplió, y cumplió mucho más que Rusia. Porque Sputnik nos llegó muy lento, en cuentagotas, y tenemos una falencia grave, que es la segunda dosis. Y que la primera dosis sea tan efectiva no es así. De hecho, ha habido mucha gente vacunada, y vacunada con 2 dosis, yo soy un ejemplo, vacunado con 2 dosis y enfermo de COVID, ¿no? Lo que estoy diciendo es que también se sobredimensionó la efectividad de la vacuna. No hay estudios que realmente, yo no he visto ningún dossier serio hecho con toda la mecánica de un estudio clínico, de la metodología de un estudio clínico, que nos diga el Sputnik con una sola dosis cubre tanto. Son estimaciones. Bien. Las que hay son estimaciones. Rubén, ¿cuál va a ser el eje de campaña? Usted está machacando ahí con el tema vacunación, fracasó el gobierno, Sí, va a ser economía, se va a ir y venir, ¿cómo lo ve? Yo creo que acá hay varios temas. Un tema es inflación. El gobierno realmente ha equivocado en muchas cosas la política económica. Asumo que le tocó momentos difíciles, pero creo que la ha equivocado. Creo también que Argentina en el mundo estamos mal. Nuestra política exterior va mal, es muy errática o es equivocada. Y creo que la calidad institucional es mala. Yo creo que estamos caminando al borde de que las autocracias y los gobiernos subnacionales, digamos, los modelos de las provincias, donde hay autocracia, llámese Formosa, llámese Santiago del Estero, llámese ¿Usted pidió Tucumán, la intervención del Poder Judicial de Santiago del de Estero? Santiago del Estero, sí. ¿Por qué? Bueno, yo el año pasado, en la época de que muere Floyd, que lo matan a Floyd en Estados Unidos, casi en paralelo muere un tucumano, un peón tucumano, Espinosa, a manos de la policía en el contexto de las medidas restrictivas de la cuarentena. Sí. Había ido a una carrera cuadrera, Sí. termina muerto por la policía, y el cadáver lo tiran ya en territorio catamarqueño. Sí, creció la violencia institucional durante la pandemia. A mí eso me conmocionó, porque yo veía todos los canales hablando de Floyd y nadie hablaba de Luis Espinosa, que era nuestro vecino. Empecé un trabajo de investigación o de recopilación de hechos de violencia institucional. El país me quedaba muy grande, lo hice en el NOA, que es mi territorio de referencia. Y bueno, hice una primera entrega el año pasado en septiembre, y ahora voy a hacer la segunda entrega pública. Nosotros tenemos 221 casos de violencia institucional de distinta intensidad y gravedad, estudiados con testimonios, con datos, y nos llamó mucho la atención en esa investigación la mala praxis habitual que la justicia de Santiago del Estero tiene. Y a raíz de eso empezamos a tirar... Pero pedir la intervención de un poder es Sí, es grave, mucho. claro que sí, es grave. Pero es grave los casos de mala praxis, de cómo se han perdido pruebas, de cómo se han desaparecido testimonios. Hay casos que no están registrados, no hay expedientes de gente que ha tenido problemas severos y han desaparecido, y es mucho, pero es mucho lo que pasa en el interior del país. Mire, meterme en este tema de violencia institucional, y no estoy exagerando, fue asomarme a los años de plomo de la Argentina, a los años de la dictadura militar. No digo que estamos bajo la dictadura, pero hay cosas, hay hechos de tortura, de tormentos, hay muertes
generadas por estas situaciones que uno, tal vez desde aquí, desde la visión más metropolitana, no lo termina de asumir. Pero en nuestro interior y en nuestro interior profundo pasan cosas muy graves. Mire, hasta la infancia es vulnerada. Hay 2 casos en Santiago del Estero, una niña de 10 años que fue detenida en la comisaría por no usar barbijo en Brea Pozo, que es una localidad muy chiquita. Y hay ahora más reciente un chico de 14 años que detuvieron porque ya habían pasado las 6 de la tarde, que era el horario de restricción, y al adolescente, lo habían mandado a comprar una garrafa de gas. La verdad que estas cosas realmente de vulneración de la infancia, de la adolescencia, ¿dónde queda todo nuestro discurso de derechos humanos? Queda nada más que en la reparación histórica, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que volver a hablar de derechos humanos en la Argentina, tenemos que hablar mucho de violencia institucional y tenemos que jugarnos realmente para que el Estado de Derecho vuelva. Pero si usted me dice, bueno, pero ¿y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué esto de la violencia institucional? Uno de los factores claves es que estos gobiernos, tipo Santiago del Estero, tipo Formosa, tipo Tucumán, tipo La Rioja, en menor medida Catamarca, estos gobiernos han generado situaciones de autocracia y de hegemonía. Algunos son gobiernos de familia, otros no son gobiernos de familia, pero son gobiernos de prácticamente existe un único partido, prácticamente la oposición no está. Entonces, yo creo que de eso tenemos que hablar. Y ese modelo de autocracia que evidentemente favorece que la violencia institucional se haga más patente, es lo que hay que evitar que se traslade al país. Bien. Rubén, para cerrar, le pido brevedad. Hay ahí un tironeo dentro de Juntos por el Cambio, nombres, candidaturas. Da la impresión de que de fondo hay algo más, ¿no? Que es la puja por la jefatura de la coalición opositora entre Mauricio Macri y Larreta. ¿Le parece que sería sano para la coalición opositora que eso se zanje rápidamente, que pase un poquito al frente Horacio Rodríguez Larreta, pecheando incluso ahí en la pole position para 2023, o todavía no es tiempo? No, yo creo que todavía no es tiempo para zanjar esa diferencia y vuelvo a repetir, creo que esa diferencia y esa existencia además de un liderazgo va a ser enriquecedora porque va a generar más movilidad interna. Bien. Y movilización interna. Y eso me parece que es bueno. Está bueno. Rubén, le agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. La verdad que un placer haberlo tenido aquí. Rubén Mansi, diputado por la coalición cívica de Catamarca. Bueno, ahora vamos...